tiempo en el que las motos no solo eran máquinas, sino obras de arte con alma propia. Y la Suzuki Bandit 400 es prueba de ello. Ligera, potente y con un motor que subía de vueltas como una locura, esta moto marcó a toda una generación. Hoy es un ícono que muchos recuerdan con cariño y otros aún sueñan con tener. ¿Qué la hizo tan especial? Vamos a revivir la historia de la inolvidable Bandit 400. Estamos en los años 90, una época de cambios radicales. La música pasaba del glam rock al grunge, los cines se llenaban con Terminator 2 y Jurassic Park, e Internet era algo misterioso que solo usaban los nerds más avanzados. Pero mientras todo eso ocurría, Japón estaba librando otra batalla, la guerra de las motos deportivas. Suzuki, Honda, Yamaha y Kawasaki competían ferozmente para ver quién creaba la moto más rápida, más potente y más innovadora. El mercado estaba repleto de modelos legendarios, desde la Honda CBR 900RR hasta la Yamaha FZR 1000. Pero había un problema. Las motos de 400 centímetros cúbicos estaban atrapadas en un dilema. O eran motos sencillas y prácticas para el día a día, ideales para aprender, pero sin alma, o eran deportivas de alta tecnología, pero tan caras que costaban un riñón. Entonces, en 1989, Suzuki se hizo una pregunta. ¿Y si hacemos una moto de 400 centímetros cúbicos, pero con el alma de una superbike? Y así nació la Suzuki Bandit 400. Una naked compacta que no solo tenía un diseño agresivo, sino que escondía debajo un motor que podía gritar como un demonio en la zona alta del tacómetro. Pero esta no fue una moto aislada. Suzuki ya tenía experiencia en deportivas y naked, pero en 1989 decidieron crear algo especial. Una serie de motos bajo un nuevo nombre, Bandit. El concepto era claro. Fabricar motos económicas, ligeras y ágiles, pero con prestaciones deportivas que hicieran sonreír a cualquier motero. El resultado, la familia Bandit, Bandit 250, para los que querían una moto ágil y divertida sin demasiada potencia. Bandit 400, la protagonista de nuestra historia, una moto pequeña pero con alma de superbike. Bandit 600, una opción intermedia con más potencia, ideal para viajes. Bandit 1200, la bestia de la familia, con un motor brutal que no dejaba a nadie indiferente. Pero entre todas ellas, la que realmente se ganó el corazón de los moteros fue la Bandit 400, porque aunque parecía una simple naked, tenía el ADN de una moto de carreras camuflado en un chasis compacto. Así que en 1989, Suzuki lanzó la GSF 400 Bandit, una moto que podía parecer modesta a primera vista, pero que escondía bajo su piel un motor de 4 cilindros capaz de revolucionar hasta las 13.000 RPM y dejar con la boca abierta a cualquiera que se atreviera a llevarla al límite. Este no era solo un intento de Suzuki de llenar un hueco en el mercado, era una declaración de intenciones. Demostrar que una 400 podía ser emocionante, agresiva y divertida sin necesidad de ser prohibitivamente cara. Y vaya si lo consiguieron. Aquí es donde la Bandit 400 se separa del montón y deja claro que no era una simple naked de iniciación. Bajo su apariencia compacta, escondía un motor de 4 cilindros en línea, 398 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, capaz de entregar 59 caballos de fuerza a 13.000 RPM. Sí, 59 caballos en una 400 centímetros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, muchas motos de 500 centímetros cúbicos actuales apenas rascan los 50 caballos. Incluso algunas 650 modernas, con más cilindrada, no ofrecen esta explosividad. Pero la Bandit 400 no solo era potente, sino que tenía una personalidad doble. Si la mantenías por debajo de las 7000 RPM, era una moto dócil, fácil de manejar, perfecta para moverte por la ciudad o aprender a controlar una moto más seria. Pero si la subías por encima de las 10.000 RPM, se transformaba en una bestia rabiosa. Era como si le susurraras al oído: «Tranquila, Bandit, vamos suave». Y ella respondiera gritando: «Sujétame la cerveza», porque cuando cruzabas la barrera de las 10.000 RPM, el motor despertaba de verdad.
La potencia llegaba de golpe, la aguja del tacómetro se disparaba y la moto te obligaba a aferrarte con fuerza al manillar. El motor de la Suzuki Bandit 400 no era un simple 4 cilindros más, era una verdadera obra de ingeniería compacta. Incorporaba el VC Engine, un innovador sistema que regulaba el flujo de aire en los carburadores de forma dinámica según las revoluciones. ¿El objetivo? Ofrecer un rendimiento equilibrado en todo el rango de RPM sin perder agresividad en la parte alta del tacómetro. A bajas y medias vueltas, el sistema optimizaba la mezcla de aire y combustible para mejorar la respuesta y la eficiencia, lo que hacía que la Bandit 400 fuera suave, controlable y fácil de manejar en ciudad o en conducción relajada. Pero a medida que el tacómetro subía, el VC Engine abría más los conductos de admisión, permitiendo una mayor entrada de aire y desatando todo el potencial del motor. El resultado era una entrega de potencia explosiva, especialmente por encima de las 10.000 RPM, donde la moto dejaba de ser un vehículo racional y se convertía en una pequeña superbike furiosa. El sonido cambiaba radicalmente, pasando de un ronroneo refinado a un aullido metálico que ponía los pelos de punta. Este sistema no solo mejoraba el rendimiento, sino que también diferenciaba a la Bandit 400 de sus rivales. Mientras otras 400 de la época podían ser lineales y predecibles, la Bandit tenía un carácter único, capaz de ser dócil cuando lo necesitabas y salvaje cuando lo querías. Esta dualidad la convirtió en una moto deseada, tanto por principiantes como por experimentados que buscaban sensaciones fuertes en un paquete compacto. En 1991, Suzuki lanzó la Bandit 400V, una versión mejorada con un añadido clave, embrague antirrebote. Este sistema, que hasta ese momento solo se veía en motos de competición, evitaba bloqueos de la rueda trasera al reducir marchas demasiado rápido. Esto mejoraba la seguridad y hacía que las reducciones fueran mucho más suaves, algo muy útil en una moto que vivía en la zona alta del tacómetro. Pero Suzuki no se detuvo ahí. También ajustaron la suspensión trasera, haciéndola un poco más rígida y estable en curvas, lo que permitía un manejo más preciso y deportivo. El resultado, la Bandit 400 seguía siendo divertida y explosiva, pero ahora con un toque más refinado. Solo un año después, en 1992, Suzuki lanzó la Bandit 400 Limited Edition. ¿Mejoras mecánicas? Casi ninguna. Pero sí trajo cambios estéticos. Nuevos esquemas de color y detalles más agresivos en su diseño, lo que la hacía ver aún más llamativa. Seguía siendo la misma Bandit salvaje, pero con un poco más de actitud visual. Esta versión se convirtió en una de las más codiciadas por los coleccionistas debido a su producción más limitada. Para 1995, Suzuki intentó darle una última vida a la Bandit 400. Reforzaron el chasis, mejorando su rigidez para hacerla más estable a alta velocidad y en curvas cerradas. También ajustaron algunos componentes del motor para reducir problemas de desgaste prematuro, especialmente en los tensores de la distribución y en algunas piezas internas que sufrían más debido a su alto régimen de giro. Pero para ese punto, el mercado estaba cambiando. Las motos deportivas de 600 centímetros cúbicos se volvían más accesibles y las normativas empezaban a hacer más difícil justificar una 400 centímetros cúbicos de 4 cilindros con casi 60 caballos. En 1997, Suzuki tomó la decisión que nadie quería escuchar. La Bandit 400 fue descontinuada en la mayoría de los mercados. Un triste final para una moto que marcó una era y que hasta el día de hoy sigue siendo un icono entre las naked deportivas. La Bandit 400 logró un balance perfecto entre todas estas motos. Potente, pero sin ser extrema. 59 caballos eran suficientes para emocionarte. Diseño atractivo y agresivo. Versátil para uso diario, sin ser incómoda como las deportivas puras. Mantenimiento más accesible que las Kawasaki o Yamaha. Fue la moto que demostró que una 400 centímetros cúbicos podía tener el alma de una superbike, sin sacrificar comodidad ni usabilidad. La Suzuki Bandit 400 sigue siendo una moto icónica gracias a su motor de 59 caballos,
un diseño naked agresivo y una agilidad impresionante en curvas. Su motor de 4 cilindros no solo entrega una potencia explosiva a altas revoluciones, sino que también emite un sonido inconfundible que recuerda a las motos deportivas de competición. Su chasis ligero y su respuesta rápida al acelerador hacen que sea una moto increíblemente divertida de manejar, convirtiéndola en una opción muy apreciada entre los amantes de las motos clásicas deportivas. Sin embargo, no todo es perfecto. Conseguir repuestos específicos puede ser complicado, especialmente en mercados donde ya no se comercializa desde hace décadas. Además, su mantenimiento es exigente, ya que su motor de alto régimen requiere ajustes constantes y un cuidado especial para mantener su rendimiento óptimo. Su consumo de combustible es elevado para una 400 centímetros cúbicos, lo que puede hacer que no sea la mejor opción para quienes buscan eficiencia. En términos de comodidad, la Bandit 400 no está diseñada para viajes largos, ya que su posición de conducción y su asiento no son los más ergonómicos para recorridos extendidos. Tampoco es la opción más recomendada para principiantes, ya que su entrega de potencia y su carácter deportivo pueden resultar exigentes para quienes no tienen experiencia con motos de alto régimen. A pesar de estos puntos en contra, la Bandit 400 sigue siendo una joya para los entusiastas de las motos clásicas. Su diseño sigue viéndose espectacular décadas después de su lanzamiento. Su rendimiento sigue siendo impresionante en carreteras con curvas y su exclusividad la convierte en una moto cada vez más valorada en el mercado de segunda mano. Para quienes estén dispuestos a darle el mantenimiento adecuado y quieran una moto con alma de superbike en un paquete compacto, la Bandit 400 sigue siendo una compra increíble. Pero si lo que buscas es una opción más accesible, este video sobre la Suzuki GS500 te va a interesar. Haz clic y nos vemos ahí.